Gózate delante del Señor, porque Él es un rey. Gózate delante del Señor, porque Él es un rey. Gózate delante del Señor, Gózate
acompañarnos por este medio. Que Dios te bendiga en este día y te quiero dar gracias por compartir estos mensajes y prédicas. Cada domingo subimos una nueva predicación en YouTube y todos los días tratamos de estar activos en Facebook. Por favor, dale un like y suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún video. Prepárate y ponte cómodo. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Que Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida. Es un placer poder reunirnos una vez más. Esperamos que haya gozado con las alabanzas que acaba de escuchar, que glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo alaban y lo exaltan. En esta hora queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan, los que nos acompañan semana tras semana. Les deseamos que Dios les bendiga. A los que nos escuchan por primera, segunda vez, les damos la bienvenida y qué bueno que nos están viendo, nos están escuchando, y pedimos a Dios que lo bendiga, que los guarde, que los prospere y que su palabra traiga muchas bendiciones a su vida. En esta hora quisiera invitarlo que fuéramos delante de la presencia del Señor. Él conoce nuestros corazones, nuestras necesidades, Él conoce nuestras luchas que tenemos todos los días, y vamos a pedirle que sea con nosotros y que nos dé palabra de aliento, de fortaleza para seguir adelante. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias por la fortaleza que cada día recibimos de parte tuya. Gracias por la oportunidad de servirte, por la dicha de haberte conocido, y en esta hora te invitamos que seas con nosotros, que tu palabra abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, para que podamos recibir mensaje de tu palabra, mensaje de fortaleza, de ánimo para nuestro caminar contigo. Pongo en tus manos a cada uno de los que me escuchan, a cada uno de los que batallan, que luchan, a los que están enfermos. Señor, pon tu mano sobre ellos. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, mi hermano, mi hermana, esperamos que Dios esté bendiciendo tu vida, que Dios esté bendiciendo tu casa, que Dios esté bendiciendo tu iglesia, y sobre todo que estés haciendo parte de todo lo que Dios está haciendo alrededor de tu vida. En esta hora quisiera compartir un versículo contigo, un versículo muy interesante, muy hermoso, que se encuentra en el libro de los Hebreos. Y este versículo dice de la siguiente manera, se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 32, y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Gloria a Dios. Viendo este versículo, es un versículo muy interesante por varias razones. Si has leído el capítulo 11 de los Hebreos o de Hebreos, te vas a encontrar cómo el escritor ha mencionado a todas estas personas que han luchado y que han batallado, y sobre todas las cosas que han guardado su fe. En ese libro o en esta escritura de los Hebreos vas a encontrar a muchas personas que lucharon fervientemente, pero no perdieron su fe. Y aunque muchos perdieron su vida, pero no perdieron su fe. Y aquí encuentras a grandes hombres, como personas que no se mencionan los nombres de ellos, pero en este capítulo se resalta a aquellas personas que lucharon por su fe, aquellas personas que fueron fieles a Dios y no soltaron la fe. Y este versículo es interesante porque el escritor dice que hay muchos más que ellos, muchos más, que si contaría de todos, le faltaría tiempo
para mencionarlos a todos. Pero mira lo interesante de este versículo. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y algo interesante que vemos en este versículo es lo que Dios, o los nombres que se mencionan aquí. Cuando vemos estos nombres, vemos que como que se salteó un hombre o no mencionó un nombre. Vemos que está David y está Samuel, pero no se hace mención de Saúl. Wow, qué triste, porque el nombre de Saúl no aparece como uno de los héroes de la fe. ¿Y por qué razón no aparece el nombre de él? Una de las razones es de que Saúl no supo ser fiel a Dios, ser fiel a la palabra de Dios. Y una de las cosas que quisiera que viéramos en esta hora es de que hay cosas o hay personajes de los cuales nosotros tenemos que aprender de ello. Y en este caso nosotros tenemos que aprender de la vida de Saúl. Y hay mucho que nosotros tenemos que aprender de ello para que nosotros no sigamos los ejemplos que él siguió. Y una de las preguntas que nos hacemos en esta hora es: ¿quién dirige nuestra vida? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién dirige mi vida? ¿Quién dirige la vida de cada persona? Y es una pregunta muy, muy importante, porque nosotros somos los que tenemos que dirigir nuestra propia vida o nuestras propias decisiones. Tenemos que dejar que sea Dios quien nos va guiando. Y nadie más ni nada más debe de dirigir nuestras vidas como lo hace Dios. Saúl fue un hombre que tuvo un buen comienzo y él buscó a Dios y sirvió a Dios, pero después vemos que se fue desviando de los caminos de Dios. Y la razón que se fue desviando es de que él fue buscando su propia voluntad y dejó a un lado la guianza que Dios le estaba dando. Por eso te digo que debemos de buscar nosotros ser guiados por Dios. Tenemos que ser guiados por Dios. Hoy en día es muy fácil guiarnos por otras cosas. Es muy fácil cometer el error de hacernos adictos al internet. Nos hacemos adictos al internet y toda la información y todos los datos y todo lo que queremos saber lo buscamos en la internet. Desde cómo arreglar el lavamanos, desde cómo arreglar nuestro carro, desde cómo todas las cosas, cómo hacer un viaje, cómo llegar más rápido. ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo allá? ¿Cómo lleno esto? ¿Cómo lleno aquello? Y pronto nos damos cuenta que la internet es la que controla nuestra vida, porque toda la información de nuestra vida y todo lo que nosotros queremos saber lo estamos obteniendo de ahí. No sabemos si es verdad, no sabemos si es mentira, pero lo primero que hacemos es acudir a la internet, al Google, porque nos da o nos hace saber todas las cosas
que nosotros queremos saber. Y a veces nos hacemos adictos a esa información de internet. Y no te estoy diciendo que es malo, pero lo que estamos haciendo muchas de las veces es de que ya no necesitamos a Dios para que vaya guiando nuestra vida y nos vaya enseñando las cosas que están por venir, las cosas que están por acontecer. Y ya no vamos a Él para consultarlo en la forma en que nosotros tenemos que vivir o las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y eso lo vemos en la vida de Saúl, ¿verdad? Saúl en su necesidad consultó a una adivina. Nosotros quizá no consultamos a una adivina, pero muchas de las veces sí consultamos a una internet que a veces le damos ese nombre de adivino que nos dice todas las cosas. O sea, en otras palabras, a veces estamos haciendo lo mismo o algo semejante. Porque dice la Escritura que por esta razón el rey Saúl murió. Por haber consultado a una adivina y no haber consultado a Dios. Dice la Escritura, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, lo que aprendemos en la vida de Saúl es de que cuando nosotros dejamos de consultar a Dios, corremos los peligros de ya no guardar la palabra de Dios. Y esta es la razón por la cual murió el rey Saúl, por haber consultado a una adivina, por haber dejado los mandamientos de Dios. Dios traspasó su reino y se lo dio a David. Entonces, son las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Quién dirige nuestra vida? ¿Quién dirige nuestra vida? Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿A quién consultamos? ¿Consultamos a Dios o consultamos la internet, el periódico, las noticias, las fuentes de información que nos van a dar la información de todo lo que está pasando? ¿O consultamos a Dios primero? ¿O nos ponemos en las manos de Dios primero? Y es muy sabio el buscar a Dios todas las mañanas, el ponernos en las manos de Dios. Entonces, cuando vemos la vida de Saúl, es algo de lo cual nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a guardar los mandamientos de Dios. Tenemos que aprender a estar bajo la voluntad de Dios y no dejar que nada más pueda dirigir nuestra vida, porque a veces sin darnos cuenta nos encontramos que hay cosas que están dirigiendo nuestra vida. Y ahora no me refiero solamente a la internet, pero a veces son cosas que dirigen nuestra vida. En el caso de Saúl, vemos que Saúl era una persona insatisfecha, insegura, y se dejó guiar por estas cosas, se dejó guiar por los celos. Cuando David mató al gigante, cuando él mató al gigante, hubo un regocijo en el pueblo de Israel. Las mujeres dice que salían con sus panderos, danzaban, cantaban, alababan al Señor. Y el canto que ellas cantaban es: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eso causó un celo en la vida de Saúl. Y desde ese momento dice la palabra que ya no vio a David con buenos ojos. En vez de alegrarse que tenía
una persona como David a su lado. Dejó que los celos guiaran su vida y lo guiaron por el resto de su vida. Por el resto de su vida estos celos lo siguieron, lo controlaron y guiaron su vida hasta el día que él murió. ¿Y ves lo importante que es que dejemos que Dios guíe nuestras vidas? No nos comparemos con nadie. Hay que ser nosotros mismos. Saúl quizás se comparaba con David, porque David era valiente. David tenía la gracia de Dios y era lo que él quizá no soportaba. No hay que tener celos de los demás. A veces tenemos celos por los que prosperan, por las personas que Dios bendice, por las personas que Dios está levantando, que Dios está bendiciendo. No, hay que ser nosotros mismos y no sentirnos menos. No hay que sentirnos menos porque otros están prosperando, porque es muy fácil tratar de seguir la corriente de este mundo y querer semejarnos a las otras personas. Entonces, dice la Escritura que esta fue la razón por la cual Saúl murió, por su rebelión, Él dejó la palabra de Dios. Cuando él dejó la palabra de Dios, dejó de consultar a Dios. Y por eso es muy importante que nosotros aprendamos a ser guiados por Dios, a ser guiados por la palabra de Dios, que siempre busquemos cuál es la voluntad de Dios. Si te recuerdas de David, él siempre le preguntó a Dios, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Busco o no busco? Y él siempre buscaba la voluntad de Dios. Cuando dejamos de buscar la voluntad de Dios, como le mencionaba, entonces es cuando empezamos a ser guiados por otros medios. Y es cuando dejamos de buscar el rostro de Dios y nos sentimos satisfechos con todo lo que vemos, con todo lo que escuchamos, y dejamos a Dios a un lado. Si nosotros no podemos controlar nuestra vida, entonces no dejaremos que Dios controle nuestra vida tampoco. Tenemos nosotros que tener control de nuestra vida o dominio propio, como la palabra de Dios lo menciona. El caballo, dice la Escritura, se le tiene que poner freno al caballo o al mulo para que le obedezcan, para que hagan lo que otra persona quiere que haga. Por eso Dios no quiere que nada controle nuestra vida, que nosotros tengamos esa libertad para elegir el buscar la presencia de Dios. Y entonces tenemos que preguntarnos, tenemos que examinarnos, ¿quién controla mi vida? ¿Quién está dirigiendo mi vida? ¿Quién es el que dirige mi vida todos los días? Es muy fácil dejar que otras cosas controlen nuestra vida, que otras cosas nos digan lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar. Dios está buscando ser parte de nosotros, el buscar nuestra vida, el buscarnos, el llenarnos, el bendecirnos, y muchas de las veces Él es la última fuente que buscamos. Y entonces, mi hermano, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta: lo que le pasó a Saúl. Y tenemos que aprender de ello. Él era un rey. Podremos decir, él era un buen rey, era un hombre valiente, pero dejó de buscar a Dios.
dejó de buscar a Dios. Y quizás se le haga difícil a mucha gente buscar a Dios. Quizás se le hace más fácil buscar en otras partes, buscar respuestas en otras partes. Pero el error está cuando no consultamos, cuando no buscamos a Dios, como le pasó a este hombre. Y así murió por su rebelión, por su rebelión. Él quería hacer las cosas a su manera. Cuando se vio en una necesidad muy grande, tampoco buscó a Dios. Él buscó a una adivina. Y estas son las causas, dice la Escritura, por las causas que lo mató. Porque en vez de consultar a Dios, consultó una adivina. Hay que tener cuidado en a quién consultamos nosotros para que guíe nuestra vida. ¿De dónde viene la información que nosotros tenemos para guiar nuestra vida? Porque podemos encontrarnos en la misma situación, quizá no consultando una adivina, pero consultando cualquier otra cosa, menos a Dios. Y se nos hace muy fácil agarrar una información, muy fácil, que tener que buscar el rostro de Dios y buscar su voluntad y buscar su rostro, su voluntad de nuestras vidas. Hay que buscar a Dios, aunque a veces nos cueste tiempo y nos cueste trabajo, hay que buscar la voluntad de Dios. Y que nada dirija nuestra vida sino solamente Dios. Mi hermano, mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que su palabra sea lumbrera a tu camino, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere y sobre todo que haya un deseo grande en tu corazón de buscar a Dios en tu vida. De parte de la Iglesia Nueva Vida en esta hora te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.